Caso de estudio: la influencia del uso de suelo en la vulnerabilidad de un acuífero en la cuenca hidrográfica San Juan, Cuba. Introducción. El artículo plantea un problema ambiental en la cuenca hidrográfica de San Juan, en la provincia de Santiago de Cuba, donde se aconseja la integración en la gestión de los recursos hídricos, ya que se presentan conflictos sobre el uso del suelo, por la falta de acuerdo del uso que se le debería de dar al suelo, su capacidad de oferta y el uso actual al que se expone por las actividades humanas. Estas situaciones impactan negativamente al ambiente y ponen en peligro la calidad de corrientes hídricas cercanas. El concepto de vulnerabilidad hidrogeológica considera las características propias de los estratos, que separan la zona no saturada de la saturada. Muestra dónde el acuífero es más vulnerable. Ahora, la vulnerabilidad también depende de factores como las diversas condiciones de cobertura y uso del suelo, la actividad humana y efectos del cambio climático. Por ende, es necesario su análisis. Los sistemas de información geográfica son herramientas con la capacidad de simplificar la recolección de datos, la caracterización y análisis de las cubiertas del suelo. En la cuenca de San Juan, ubicada en la isla de Cuba, se dispone de un acuífero que abastece a una población aproximada de 70.000 habitantes. La cuenca tiene establecido un programa de gestión integral y está considerada por el Consejo Nacional de Cuencas Hidrográficas en Cuba, por su importancia como fuente de abastecimiento. Problemáticas ambientales que afectan al suelo se encuentra su inadecuado uso, el aumento urbanístico poblacional y de actividades productivas, la falta de un sistema de alcantarillado competente, provocando el vertido de aguas residuales directo al suelo y así contaminando. Bueno, voy a hablar sobre la metodología utilizada. En este caso, para desarrollar la investigación se utilizó el método GOT, pues es un método más sencillo y es un modelo de vulnerabilidad multiplicativo que es capaz de hacer una valoración inicial del acuífero antes de adentrarse a lo más complejo. Para un orden, los autores dividieron el trabajo en 3 etapas: búsqueda y procesamiento de la información, cálculos de vulnerabilidad hidrogeológica con el GOT y cálculo de la vulnerabilidad global por exposición y fragilidad ambiental. Aquí voy a explicar cada una de estas etapas. La etapa 1 consistió en recopilar cartografías, informes técnicos, bases de datos y mapas que ayudaron a crear un análisis y síntesis de lo que podía suceder y así determinar las vulnerabilidades hidrogeológicas. En la etapa 2, el objetivo era implementar el método GOT, el cual consiste en multiplicar G, que es el grado de confinamiento del acuífero, por O, que es la litología de la zona no saturada, y por D, que es la profundidad del nivel freático. Con esta multiplicación lo que se obtiene es el valor del índice de vulnerabilidad. Puede ser 0, que es clase muy baja, o 1, que es clase muy alta. Por último, la etapa 3 consistió en 2 indicadores: la vulnerabilidad por exposición y la vulnerabilidad por fragilidad ambiental. Separando cada uno de estos indicadores, el primero mostró 2 variables que eran la exposición por sistemas de producción, que en este caso era vertido de aguas residuales, hospitales, convenios porcinos, industrias y transporte, pues esto podía influir negativamente en los recursos hídricos. Y como segunda variable, la exposición por población. Ahora, en el segundo indicador, las variables eran conflictos por uso de suelo, niveles de deforestación y los impactos estimados por el cambio climático. Ya por último, luego de que recolectaron los datos de la vulnerabilidad hidrogeológica y la exposición y fragilidad, realizaron una comparación de resultados a través de la superposición de mapas, que esto es como lo que el profe nos explicó de las capas. Y esto lo que ayudaba era detectar las zonas y variables vulnerables, con el objetivo de obtener los elementos científicos necesarios para tomar decisiones y así prevenir o reducir los efectos de la contaminación en los acuíferos. Los resultados de dicha exposición muestran que existe una vulnerabilidad evidente a cualquier tipo de contaminación, pero más que todo a causas antrópicas.
Se analizaron diferentes tipos de vulnerabilidades como la de exposición de sistemas de producción, también exposición de parte de la población. Se determinó la vulnerabilidad por fragilidad ambiental, ya sea por conflictos de uso de suelo, nivel de deforestación y el cambio climático. Seguidamente se analiza el uso de suelo de esta zona, donde predominan las industrias pecuarias, cultivos y muchos puntos de vertido de aguas residuales. Con respecto al mapa 6.A, se tomaron en cuenta los puntos de vertidos mencionados anteriormente, fábricas e industrias, convenios porcinos, etc. Los resultados exponen un alto grado de vulnerabilidad, ocupando un 77% de vulnerabilidad alta debido a la exposición de los sistemas de producción y vertidos de aguas residuales. Por otro lado, la exposición por parte de la población muestra que la subcuenca de San Juan es la que más presenta valores altos de amenaza, con un 47,8%. Analizando la influencia que los conflictos de uso de suelo en el mapa 7.A demuestra que las subcuencas de San Juan y la de Río Seco suman un 72,3% de vulnerabilidad alta y moderada, donde se relacionan más las áreas urbanas por vertidos, cultivos, las industrias, entre otros. Mientras que la pérdida de suelo, véase en el 7.b, fue causado por el déficit de lluvia, donde las cuencas más afectadas son San Juan, Dos Bocas y Río Seco. También la vulnerabilidad por deforestación muestra valores considerables en Dos Bocas con un 44,6%, Río Seco con un 29,1% y San Juan con un 20,1%. Las subcuencas de Dos Ríos, Maicí, Zacatecas, Río Seco presentan una vulnerabilidad moderada, siendo San Juan la subcuenca más vulnerable. Evidentemente, el acuífero se encuentra demasiado expuesto a contaminaciones por parte del ser humano, como el vertido de aguas residuales que se depositan en el suelo sin ningún tipo de tratamiento. Esto hace que incremente la contaminación. La urbanización como tal, ya sea por la pavimentación, causa que la recarga del acuífero se vea comprometida. Para concluir con el caso en estudio, se resalta la importancia de la protección y la gestión sostenible de los acuíferos en el contexto de los desafíos del uso de suelo y también la contaminación. Los autores concluyeron que la cuenca hidrográfica San Juan se encuentra expuesta a niveles de vulnerabilidad alta y moderada, lo que indica su alta sensibilidad a la contaminación. Y también se menciona que los factores que más influyen son los sistemas de producción, conflictos en el uso de suelo y la pérdida de suelo. La zona acuífera se caracteriza por un crecimiento urbano desordenado y la presencia de contaminantes como desechos domésticos, también hospitalarios, industriales y también agrícolas sin tratamiento previo, mostrando una influencia negativa del uso del suelo en la calidad del agua subterránea. Bueno, la metodología que se utilizó demostró que su eficacia para evaluar las afectaciones del uso del suelo en el acuífero San Juan. La generación de un mapa de vulnerabilidades con variables clave proporciona una herramienta respaldada por un sistema de información geográfica que puede ser utilizada para la planificación, el monitoreo y también lo que son la toma de decisiones en el marco de la gestión integrada de la cuenca hidrográfica. Por esta razón se valida su utilidad y la posibilidad de adaptación a otras regiones geográficas, especialmente en América Latina. Replicabilidad del estudio de caso en Costa Rica. De acuerdo con lo descrito en el estudio realizado en Cuba, donde se realizó la evaluación de la vulnerabilidad de uno de los acuíferos de la cuenca hidrográfica San Juan, esta metodología sí es replicable en ciertos sectores de Costa Rica. Esto porque se debe disponer de información de los datos geológicos, hidrogeológicos, del uso de suelo, como la afectación, contaminación, la información climática y socioeconómica del lugar. De acuerdo a algunas zonas del país, estos datos podrían variar, por lo que debe realizarse una investigación previa para garantizar la mayor disponibilidad y calidad de los datos. Cabe resaltar que en Costa Rica ya se han realizado análisis de vulnerabilidad de acuíferos utilizando la misma técnica GeoD empleada en Cuba. Uno de estos es en el cantón de Belén, Heredia, donde se realizó un mapa de vulnerabilidad a la contaminación acuífera entre los años 2003 y 2014, utilizando la misma metodología que el caso estudiado en Cuba, ya que es una metodología usada en los mapas que se presentaban en la municipalidad de Belén en ese momento.
Esta evaluación tenía como objetivo proponer una nueva clasificación de la vulnerabilidad a la contaminación acuífera. De la misma forma, en Punta Arenas, específicamente en el sector de Jacó, se realizó un estudio de evaluación de vulnerabilidad hidrogeológica en los 2 acuíferos costeros que se identificaron. Uno superficial, detrítico, libre, asentado en el depósito no consolidado, y un segundo acuífero fracturado, asentado en las rocas del complejo de Nicoya. Esto con el objetivo de comprender cómo el desarrollo urbano y turístico podría estar afectando la cantidad y la calidad de agua subterránea en la región. Por otra parte, es importante considerar que la metodología aplicada en el caso de estudio es perfectamente adaptable en otras áreas con algún enfoque diferente, utilizando datos específicos como podría ser la planificación urbana para la conservación y protección del recurso hídrico subterráneo, desde un enfoque socioambiental para la ubicación de pozos de extracción de agua y los puntos estratégicos para la recarga de acuíferos, así como en los cambios de uso de suelo. Su versatilidad facilita incorporar datos específicos y enfoques variados, convirtiéndose en una herramienta para la gestión y conservación de recursos hídricos subterráneos.